Listo, Víctor, ya estamos grabando. Ya puedes arrancar, amigo. Buenísimo, entonces ahora sí formalmente le damos a todos y a todas la bienvenida a este ya octavo encuentro de formación política, octavo sábado consecutivo de este ciclo de charlas que organizamos desde la Secretaría justamente de Formación Política del Peronismo Militante Regional Sur. Y hoy lo que nos convoca, el nombre de la charla de hoy es Gobernar, crear trabajo y dignificar a los trabajadores. Un poco, ¿no?, parafraseando a aquella frase histórica de Perón de que gobernar es crear trabajo, y pensándola, ¿no?, desde una doble perspectiva, como lo dice el nombre mismo, que por un lado es la creación de trabajo como consecuencia del modelo de desarrollo productivo nacional, lo cual lleva la noción del trabajo como ordenador de la vida de cada integrante de la comunidad, ¿no? A una parte de la mirada filosófica de la sociedad del peronismo, de esa sociedad que anhela el peronismo, y a la vez la segunda pata, que es la dignificación de los trabajadores, es decir, no la creación de trabajo desde la mirada que podría ser la liberal, de recortar los derechos de los trabajadores para generar trabajo, sino a partir de la dignificación de esos trabajadores, que se terminan constituyendo como el sujeto histórico del peronismo, no el único, porque justamente el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Entonces la representación del peronismo está en el conjunto del pueblo de la patria, pero los trabajadores, al ser además la parte mayoritaria y mayormente popular, se convierten en el principal, por lo menos, sujeto histórico del peronismo. Así que por eso es que pensamos incluir este tema en nuestro ciclo de charlas, y para eso invitamos a tres compañeros que son garantía de calidad para este tema, y que por supuesto por empezar de antemano les agradecemos por haberse sumado. Uno es Stanislao Grassi Susini, compañero de la organización, integrante de la Mesa de Conducción Nacional del Peronismo Militante y secretario político del PM en Capital Federal. Verónica Bettencourt, secretaria gremial de CONADU, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, y el compañero Héctor Recalde, abogado, y estamos en el Día del Abogado, así que aprovechamos también para desearle un feliz día, especialista en Derecho Laboral, fue diputado nacional durante 3 periodos consecutivos, hasta el 2017 jefe de la bancada del Frente para la Victoria, y esta semana fue designado también en el Tribunal de Enjuiciamiento Fiscal, pero por sobre todas las cosas un histórico militante peronista, que es un honor tenerlo en este encuentro. Y así que, si les parece, sin más preámbulo, empezamos con Lao. ¿Te parece? Perfecto. No sé si Stanislao, ¿estás ahí? Tratando de... Ahí estoy activando. ¿Ahora? Ahí está. Bien. Bueno, te decía que muchas gracias. Gracias a vos, Víctor, por la presentación. A todos los compañeros de peronismo militante del sur de la provincia de Buenos Aires, del sur del conurbano. Particularmente a Hugo de Gregorio, un gran amigo. Y bueno, nada, y a los compañeros que se han tomado el trabajo un sábado a esta hora de estar soportándome un ratito a mí antes de poder escuchar a Verónica y sobre todo a Héctor, que para todos nosotros ha sido un gran maestro y va a ser un placer escucharlo. Me tocaba iniciar, entonces simplemente para hacer una cosa más bien introductoria y para no extenderme con cosas que seguramente desde el punto de vista sindical, Verónica, también desde el punto de vista sindical, porque ha sido un abogado de sindicatos toda la vida, Héctor, pero además ha sido un legislador importante en todo lo que tenga que ver con la materia del trabajo en los últimos años en la Argentina. Para no meterme en temas que van a ser mucho mejor explicados después, quisiera hacer simplemente un pequeño repaso
basándome en los conceptos que se plantean o que planteaba Víctor y que dieron nombre a la charla, ¿no? Crear trabajo y dignificar al trabajador y a las trabajadoras hoy, ¿no? Y a partir del gobierno. Y eso es una vieja frase de Perón. Perón debe tener millones de frases, para cada cosa hay una frase de Perón, pero que también hace reminiscencia a una vieja frase de Alberdi, allá en los años 50, cuando salen las bases para que van a ser también las bases de la Constitución Nacional del 53, la idea de que gobernar era poblar. Probablemente tentado a hacer lo que después se hizo, que era una propuesta, una invitación a que la Argentina sea poblada por europeos como parte de un plan de gobierno para poblar nuestra extensísima tierra. Pero esto tiene dos costados un poquito más complicados, que invitar a los pueblos del mundo y sobre todo a los europeos a integrarse a nuestro territorio y a formar juntos una gran nación. El primero es digamos, el sesgo, solo a los europeos. Eso ya habla de que esos legisladores y ese Alberdi en qué estaba pensando, o ese pensamiento liberal en qué estaban pensando. Y el segundo, el desprecio a lo propio, porque es en el mismo momento en que se resuelven las luchas internas, y se resuelven de la peor manera, porque, digamos, a partir del 53 lo que viene es una persecución sobre lo que quedaba del federalismo argentino, sobre lo que quedaba del gaucho que no tiene, digamos, que se siente un hombre libre. La persecución que existe sobre todo eso es brutal, en el mismo momento que se plantea una constitución de carácter liberal que dice que invita a todos los pueblos del mundo a poblar a nuestra nueva nación. Y esos mismos que invitaban a poblar, lo primero que quisieron hacer para poblar con la gente que ellos pensaban que era la idónea, era eliminar a la que existía acá. Porque el gaucho levantisco les molestaba. Querían otro tipo de hombre, o añoraban otro tipo de hombre. Y la verdad que vinieron europeos. Ahora, vinieron europeos que también venían escapando del hambre, por lo tanto, llegaban a nuestra tierra escapando del hambre. No vinieron los ricos de Europa, no vinieron los cultos de Europa, o sea, vinieron gente que traía su propia cultura, pero probablemente no la que ellos añoraban. Y dentro de su cultura también traían una cultura de lucha, porque en Europa se habían empezado a dar procesos de industrialización que habían generado procesos de sindicalización y procesos de lucha por la defensa de sí mismos, de una clase que se sentía explotada, y que era explotada. No solo se sentía, se conocía, se entendía explotada, sino que además efectivamente era explotada. Por lo tanto, esas estrategias de defensa que fueron conformando después los movimientos que tienen que ver en Europa con el anarquismo, con el socialismo y más adelante con el comunismo, y la formación de las organizaciones sindicales a partir de ahí también se importan a nuestra nación. En el mismo marco o en ese mismo devenir, digamos, desde la Constitución del 53, la inmigración en los 80 y en adelante, y acercándonos ya al Perón que dice gobernar es crear trabajo, también quiero hacer un pequeño hincapié en una cosa histórica, en un dato histórico que me parece que hay que tener en cuenta. La Argentina es pionera en la legislación laboral de esa época. Sin embargo, en nuestra América, en la mayoría de los países de nuestra América, todas estas luchas se estaban dando. ¿Por qué es pionera la Argentina? Porque la Argentina logra que una mente brillante, que es la de Perón, encarne la conducción de un proceso político de algo que venía sucediendo. Perón no inventó a los trabajadores, Perón no inventó el trabajo, Perón no inventó, Perón agarró lo que había, Perón lo entendió, lo comprendió, le dio forma, le dio sentido, le dio dirección, pero no inventó.
Y para llegar a ese Perón, que no inventa, pero que sí realiza las primeras grandes transformaciones del mundo del derecho de los trabajadores en nuestra región, hay que pasar para mí indudablemente por la reforma universitaria del 18 y por el aporte que hace el radicalismo en toda América a estas luchas, del que también son luchas de liberación, que también no solo son luchas de reivindicación del trabajador en cuanto trabajador y los derechos que le corresponden, sino también en América se entroncan con una lucha de la liberación. Digamos, aquellos que quisieron terminar en el 53, que no lo pudieron terminar, vuelven a aparecer. Y vuelven a aparecer luchando también, no solo por sus derechos, sino también por la liberación nacional. Digo que hay que ir hasta la reforma del 18 para darse cuenta que, no sé, por ejemplo, Juan José Arévalo, presidente de Guatemala en 1944, primer presidente electo democrático en Guatemala, que hace una transformación extraordinaria con lo que puede, en una lucha totalmente desigual contra la United Fruit. En el año 44 empieza, digamos, cuando gana, también empieza a plantear un nuevo código de trabajo, relaciones de trabajo distintas. Ahora, ese Juan José Arévalo es formado en la Universidad de La Plata. Él se recibe en la Universidad de La Plata, de donde después va a ser profesor, después va a ser profesor en la Universidad de Tucumán. Digamos, ahí hay toda una corriente. El propio Aya de la Torre, la relación de Aya de la Torre y los estudiantes del Perú, que están luchando en la misma época que Perón empieza a hacer realidad estas cuestiones del derecho de los trabajadores a su dignidad, el mismo Aya de la Torre está íntimamente relacionado con los sucesos de la reforma universitaria del 18, del irigoyenismo, la democratización que se da a partir de la llegada de Irigoyen y sus luchas. A veces habría que contar la cantidad de revoluciones que hizo Irigoyen para que un día todos podamos votar. Y la cantidad de veces que perdió, que estuvieron dispuestos a dar la vida y perdieron y volvían a perder hasta que un día lograron que todos votáramos. Y bueno, por lo menos los varones. Después eso, que todos y todas, va a ser Evita y Perón. Ahora, ese proceso para mí está todo encastrado en nuestra historia. Entonces es una doble lucha, digamos, la dignificación del trabajador en la Argentina y la idea de que gobernar es crear trabajo, ya en mediados del siglo XX, y a partir del gobierno de Perón, esa idea que para nosotros es base y pilar de nuestra doctrina política, está entroncada en esas luchas y forma parte hoy de las luchas que debemos dar. Esa misma línea histórica de lucha del pueblo argentino, insisto, por su liberación, y además por su liberación como parte oprimida de una sociedad. O sea, es una doble tarea que no puede escindirse. No van a haber, en nuestra tierra y en Latinoamérica en general, no van a haber trabajadores dignificados si nuestras naciones siguen siendo dependientes. O sea que es una doble vía de una misma lucha. Una vía política, y que además forman parte del ideario ideológico del peronismo. O sea, el peronismo toma esa lucha por la liberación nacional, no inventa la necesidad de la liberación. El peronismo la encuentra en su pueblo, Perón la encuentra en nuestro pueblo. Y dice, estas son las cosas por las que lo que Perón después cabe esa capacidad para explicarlo. Bueno, y me salto mucho de nuestra historia para poder cerrar esta idea de que ese Perón que plantea que gobernar es crear trabajo, que de alguna manera discute con los constituyentes del 53 y con la Argentina liberal que sale triunfante después de la caída de Rosas, le da marco doctrinario
a una ideología que ya existía en el pueblo argentino y que se continúa hasta nuestros días. La referencia, sin lugar a dudas, más potente que tenemos a mano es el gobierno de Néstor, los gobiernos de Néstor y Cristina. No hubo una sola ley durante esos 12 años que atentara contra la dignidad de los trabajadores. Y sin embargo hubo muchas leyes, acá Héctor va a poder hacer un raconto, pero además nosotros también deberíamos hacerle, y aprovechar que está acá para agradecerle haber sido tal vez la mente detrás de los consensos y las formas en la legislatura nacional, en la Cámara de Diputados, para que esas leyes avanzaran. Pero además haber tenido el coraje de habernos mostrado cómo un sector de la burguesía, y en ese caso transnacional, estaba dispuesta a utilizar las peores prácticas, como es el soborno, para que esas leyes no se dieran. Y entonces, acá hago un paréntesis, quiero agradecerle en nombre de todos nosotros a Héctor eso, y decirles que, sintiéndome amigo de Mariano, además es un orgullo, y es parte de lo que me enorgullece de la amistad que tengo con él. De la amistad con un tipo íntegro, hijo de otro hombre íntegro, al quien le agradecemos. Pero digo entonces, esos 12 años, en donde no hubo una sola, de esto se jacta Cristina, y es una jactancia válida, no hubo una sola ley en contra de los trabajadores en esos 12 años. Y muchas sí que devolvieron derechos y la posibilidad de, a partir de esos derechos, generar la dignidad necesaria. Y todo eso en el marco de la vieja lucha histórica de los pueblos de la América del Sur y particularmente del nuestro, de la Argentina, de la liberación nacional. Hoy nos toca de nuevo, hoy nos toca después de que convirtieron a la Argentina lamentablemente en un festival de timba y en donde el mundo del trabajo cada vez tiene menos importancia. Nos toca de nuevo recuperar la senda por la liberación, y en la senda por la liberación por la dignidad de los trabajadores. Bueno, nada, no me quiero extender, quiero escucharla a Verónica y sobre todo lo quiero escuchar a Héctor, así que muchas gracias por la atención, compañeros y compañeras. Gracias a vos. Gracias a vos, Lau, muy claro y muy conciso y muy enriquecedor también. Ahora sí, como decía Lau, es momento de escuchar a Verónica Bettencourt. Verónica. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Compañeros, compañeras, ¿me escuchan ahí? Sí. Bárbaro. Bueno, primero, por supuesto, agradecer un montón a los compañeros, las compañeras, al peronismo militante por la invitación. Siempre, además, decir, por supuesto, un orgullo ser parte del espacio. Me ha tocado en algún otro momento compartir con Héctor un panel y sé que va a salir y que voy a salir con muchas otras ideas. Y es la primera vez que estoy con Estanislao y la verdad... estaba tomando nota atentamente porque hay ahí algunas ideas bien, la verdad que osado el compañero, ¿no? Viniendo de nuestro espacio peronista, reivindicar y enganchar en la misma línea la reforma con las luchas de liberación del campo nacional y popular. No es cualquier cosa, ¿eh? Digo, acá hay mucha tradición y mucha revisión de la propia tradición de nuestro propio movimiento. Me parece bien interesante, y aparte que podamos ponerlo así sobre la mesa y trazar esas líneas para poder pensar no solo el movimiento obrero, sino la relación de lo sindical, lo político, lo universitario, ¿no? Me toca en particular, por eso presté tanta atención y traerlo a este marco. La segunda cosa que quiero decir es que saludo la iniciativa. Esto de generar y seguir generando espacios de formación. Creo que qué importante, pensando en las disputas ideológicas que todas y todos tenemos que dar en este
este complejo momento del país, de la región, del mundo, que cada vez se vuelve como más difícil incluso, ¿no? Nosotras y nosotros ya definimos que la disputa era ideológica hace 8 años, pero la verdad es que nos cuesta un montón, construimos un montón de herramientas, muchas de las cuales no nos han servido, y la cosa va cada vez más compleja. Entonces, pensar y apostar a la formación desde nuestros espacios, me parece a mí que es una de las cuestiones que no podemos soslayar, ¿no? Y buscarle la vuelta, además, en esta coyuntura que de 5 meses de por 20 días más, y vamos para adelante, me parece una cosa bien importante de resaltar también. Así que, bueno, muchísimas gracias a la convocatoria, a los compañeros del panel, y por supuesto a todas las compañeras y los compañeros que están allí del otro lado, mate en mano, para compartir esta conversación. Bueno, entonces yo pensé un poco cuando me invitaron a ver qué podía, digo, para hablar de sindicalismo, movimiento obrero y trabajo. Ya estaba Héctor, bueno, hay que poder pulir alguna cosa, porque si no, no es sencilla la cuestión. Yo además soy docente universitario, soy de un sindicato raro, que es de las y los docentes universitarios, así que ya que para mí que me hayan convocado es darnos cuenta, y no solo yo, sino que el trabajo que venimos haciendo hace más de 20 años tiene su resultado. Tenemos chapa de trabajadoras y trabajadores, no es poca cosa, si algo seguramente sabe Stanislao, es esta cosa de la reforma universitaria. Sí tenía una perspectiva obrera, pero no porque las docentes y los docentes lo fueran, sino por cómo se estaba gestando el movimiento estudiantil y los compromisos políticos por afuera. Pero no era porque quienes hacían las veces, sobre todo de profesores, no tanto de profesoras, en la universidad se concibieran o se pensaran como parte de la clase trabajadora. Entonces, la verdad es que ya acá, haber sido invitada tiene que ver también con una alegría en ese sentido. Entonces yo digo, bueno, ¿qué podía yo pensar o poner aquí? Digo, desde este lugar del sindicalismo, mi sindicato, la CONADU, está en la CTA. Héctor, un gran abogado laboralista de la CGT, ¿no? De nuestro complejo campo y espacio sindical del movimiento obrero organizado, ¿no? Para poder ahí empezar a poner algunas cuestiones. Entonces a mí se me ocurría que desde dónde pensar, de donde yo quería aportar alguna cosa, era de pensar qué rol estábamos teniendo los sindicatos en general. Digo, por supuesto que algunos más, otros menos, y cuando una generaliza va a dejar cuestiones al costado, pero después podemos ver alguna cosa con mayor detalle, si yo lo supiera, si fuera necesario, podemos preguntar, por supuesto. Pero me parece que si podemos pensar el rol de los sindicatos como del 2000 para acá, ¿no? Nuestro país tiene una vastísima trayectoria sindical, que tiene un siglo y medio largo, pero pensarlo del 2000 hasta acá me parece que nos pone una perspectiva interesante, porque son 20 años, no es cualquier cosa, y también permite el contraste. Y yo creo que ahí encontramos alguna de las claves para pensar, me parece a mí, cuál debería ser el rol que tengan, que tenemos que tener en este momento los sindicatos, ¿no? En este momento mundial, de la región y del país, los sindicatos, que es lo que voy a retomar al final. Mi clave entonces va a ser como de historia, de un costado de la historia de los sindicatos, que me parece que es interesante para tener en cuenta. Y que tiene que ver con mirarnos, por supuesto, siempre organizaciones corporativas, o por rama, o por sector, o no por universidad en este caso, con una pluralidad, y del 2000 para acá se empieza a ver eso, ¿no? Ya en el 2000 teníamos CGT, teníamos CTA, teníamos dentro de la CTA el MTA, ahí había, como siempre hubo en el movimiento obrero organizado, pluralidad y diversidad, ¿no?
Pero me parece que de allí para acá, las organizaciones de trabajadoras y de trabajadores empezamos a sufrir, digo entre comillas, no porque fuera una cosa de algo que padecemos sin ninguna acción, como si fuera algo que nos pasa, sino que empezamos a generar algunos cambios interesantes y que se ven, por ejemplo, en cómo es que muchos sindicatos y muchas organizaciones empezamos a discutir cuál era la relación, qué pasaba con los trabajadores que tenían empleo o los que no tenían empleo. Esa fue una de las primeras discusiones que hubo en la CTA. ¿Qué pasaba con los movimientos sociales incipientes en ese momento, ¿no? Fines de los 90, 2000, ¿no? Pensemos, yo desde la CTA pienso claramente en la FTV, eso que empezó a ser como una gran masa de compañeros y de compañeras cortando la ruta 3 y pidiendo precisamente, como esto que decía el compañero al principio, el trabajo como gran organizador de la vida, ¿no? ¿Cuál era el reclamo desde Cutralcó hasta la ruta 3? No caernos del sistema, queremos trabajar, ¿no? Hay algunas cosas también para mirar, pero bueno, en principio eso. Eso yo creo que empieza a moldear a los sindicatos. A moldearlos quiero decir a transformar, a generar discusiones hacia adentro de nuestras propias organizaciones. Por supuesto, la CTA, una decisión de la CGT, pero también es un proceso que se empieza a dar en los compañeros de la CGT de otra manera, con otros tiempos. De hecho, ahora hay una articulación distinta con los movimientos sociales, y uno lo puede ver. Por eso me parecía a mí que 20 años estaba bien. Es una pavada en términos históricos. No importa dónde empieza, sino pensarlo como un proceso. Hoy, las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras formales, vamos a llamarlos así, tienen una relación distinta con movimientos sociales, con organizaciones de otro tipo. Tenemos una organización de trabajadores informales que entiende que tiene que poder sindicalizarse y entrar a la CGT. Digo, ahí hay toda una torsión. Yo soy una convencida, y por ahí nadie... no tengo muchos adeptos en esta tesis, pero yo creo que las organizaciones sindicales, contrariamente a lo que se piensa mayoritariamente, son organizaciones muy flexibles. No tienen estructuras tenemos estructuras verticalistas, podríamos decir un montón de esas cuestiones, pero creo que eso es una de las organizaciones que a través del tiempo ha mostrado la capacidad, por lo menos en nuestro país, que sigue siendo uno de los países de América con mayor índice de sindicalización, y eso no es cualquier cosa, una plasticidad, pero no una cosa pragmática, ¿no? Digo, más allá de casos particulares, sino estamos pensando como organizaciones, como instituciones de la democracia, ¿no? La Organización Libre del Pueblo, los sindicatos, de poder retomar y transformarse en función de las necesidades y las transformaciones que tienen lugar en la trama social de una manera que realmente, me parece que hay que mirar. La CTA tenía en su interior compañeros y compañeras trabajadoras sin empleo cuando partidos de izquierda no decían que como no eran trabajadoras no eran el sujeto transformador de la historia. Eso es plasticidad, ¿no? Pasó después lo del polo obrero, mucho después que eso. Pasó mucho, porque ahí hay que mirar, cuando uno dice, y efectivamente, esta consigna tan interesante, que gobernar es crear trabajo y que los trabajadores y el movimiento obrero es columna vertebral. La cuestión ahí es cómo es que nosotras y nosotros desde nuestras propias organizaciones vamos redefiniendo qué es ese movimiento obrero y quiénes somos trabajadores y trabajadoras. Y en eso nuestras organizaciones han sido, la verdad, plásticas, no pragmáticas. Hemos torsionado nuestras propias estructuras y hemos discutido muchísimas cosas. Y yo creo que esa es una de las claves que hay que poder pensar, o que me parece interesante a mí poner acá, entre compañeros y compañeras, para pensar cómo es que en estos 20 años el movimiento obrero, que siempre, por supuesto, jugó un rol político, qué sé yo, en el 73, siempre,
hemos tenido diputadas, diputados, pero eso se ha ido como transformando. Incluso en las disputas, ¿no? En las disputas hacia dentro del kirchnerismo. Por ejemplo, todos recordamos, ¿no?, ese acto donde entre Hugo y Cristina, y ¿no?, las pujas. River. Las pujas, ¿no? Claro, tremendo. Y todo es así. ¡Ah! Pero ahí la disputa, el lugar, el cómo era que nos estábamos insertando, y lo digo, me pongo adentro, no tengo nada que... Digo, yo estaba en la CTA, y también empezamos a cubrir y a tomar otro rol a partir de la 125, eso nos pasó a todas y a todos, digo, a la CTA, que no era ideológicamente, digo, exactamente igual que la CGT, nosotros torsionamos allí las bases ideológicas de nuestra central y dijimos, la verdad es que acá es de un lado o del otro, una cosa es la autonomía, otra cosa es la neutralidad, acá van contra un gobierno, y ahí una parte de una central de trabajadores hizo así, se partió y empezó a pensar que tenía que tener otra relación con la política. Esta es una clave, me parece a mí, para poder pensar cuál es nuestro rol ahora. Esta relación de las organizaciones con la política, de nuestras organizaciones sindicales con la política, que yo creo que ha cambiado y mucho en los últimos 20 años, al ritmo que por supuesto se va complejizando el entramado social, al ritmo en que por supuesto los embates del neoliberalismo son brutales brutales de brutos, pero también porque van ganando en fineza, ¿no?, en esta cosa de la cuestión ideológica y de cómo se le entra a esta cosa. Entonces yo creo que ahí tenemos una clave, ¿no? Y acá salto un cachito y pienso cuál es, que me parece que es otra herramienta fundamental, cuál fue, después de los 12 años de gobiernos kirchneristas, con una relación muy compleja, distinta, por supuesto, entre el gobierno de Néstor y los gobiernos de Cristina, respecto del movimiento obrero organizado. Digo, hay mucho para mirar y para decir también cómo después de esos 12 años, esto lo voy a retomar en un cachito, el movimiento obrero salió bastante golpeado y balcanizado frente al gobierno de Macri, se da un proceso contrario, ¿no? Y hay, después de un primer tiempo más o menos, un proceso incluso que termina en un acto donde estuvo Alberto Fernández propiciando la unidad de la CTA con la CGT. Ese proceso que termina ahí tiene que ver con la construcción que fue haciendo el movimiento obrero organizado desde sus sindicatos de base hacia sus cúpulas, marcando lo que fue la unidad posterior de la política. Entonces ahí me parece que nosotros tenemos que ver un arco que no es menor. La redefinición del movimiento obrero y la política en estos 20 años ha sido esa relación, la verdad es que pegó un vueltón interesantísimo en momentos en los que todas y todos, digo, yo soy militante sindical, digo, de lo único que he sido militante ha sido de los sindicatos. La verdad es que al final del macrismo, digo, al principio del macrismo estábamos complicadísimos, ¿no? Febrero, cuando empezaron a echar compañeros y compañeras, febrero, marzo, abril, nos costó y la verdad es que mirábamos al costado y estábamos complicados. O sea, cuando termina ese proceso, nosotros hicimos un proceso de unidad en la acción, por lo menos, ¿no? Se generaron intersindicales, hubo procesos bien importantes y además, yo creo que ahí no hay que dejar de ver que el movimiento obrero organizado tuvo una impronta, un juego muy importante, un lugar muy importante en lo que fue posteriormente, y vuelvo a decir, la unidad de la política. Por eso fue, me parece a mí, que en una buena reacción política, compañeros como Hugo Yasky formaron parte finalmente de la mesa que se sentó en el PJ para dar la disputa final, ¿no? Y empezar a caminar lo que después fue la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿no? Digo, me parece que ahí hay algo para ver, y en esta clave quiero pensar cuál es
nuestro rol hoy, en un momento tan complejo, porque no solo que quedó el país devastado, sino que las medidas que yo creo que más que correctamente tomó el gobierno ante la situación de la pandemia, tiraron mucho más para atrás el desarrollo de la economía, y hoy tenemos un problema de trabajo, ¿no? Tenemos un índice de desempleo importante, una informalidad que nos dejó el macrismo que no se puede revertir, un problema de pérdida del poder adquisitivo del salario impresionante y un motor económico que no arranca, porque no, digamos que costosamente va haciéndolo por las condiciones que tenemos y que además no dependen únicamente de nosotros, ¿no? En esto sí, la globalización es global. Entonces no es que nosotras y nosotros vamos a hacer que esto funcione solamente porque podamos abrir o ir abriendo algunas industrias en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro lugar. En esta coyuntura, además, la disputa política está siendo impresionante, ¿no? Entonces nosotras y nosotros, desde nuestros sindicatos, ya sabemos la tensión, ¿no? La relación entre lo sindical y la política en momentos de tensión, y donde en un gobierno de coalición, porque esto también es así, la diversidad es un factor que nosotros no podemos dejar de mirar allí adentro, pues si no tendríamos una mala caracterización de la etapa, la verdad. Y un fuerte ataque de la derecha de afuera. Entonces allí tenemos, ese es el agua siempre turbulenta en la que tenemos que transitar. A mí me parece que por esto mismo que decía, ¿no? Por cómo es que nosotras y nosotros pudimos consolidar nuevamente el espacio de los sindicatos después de 4 años del macrismo como un espacio de referencia, no solo para trabajadoras y trabajadores, sino del orden de lo político, no de lo político partidario, sino de lo político en el sentido de lo público. Un lugar que tuvimos los sindicatos, por lo menos, ahí sí fue distinto entre la CGT y la CTA en los 2000, pero ahí hubo en algún momento una acumulación política alrededor de la CTA, que por supuesto después se perdió, ¿no? En el mar de los tiempos y en las malas decisiones políticas. Pero yo creo que durante el periodo macrista, todos y todas, incluso por estar en la calle, por no abandonar ninguna disputa, por pelear tanto salario como el 2x1 y atender desde Santiago, y todas y todos, ¿no? Porque esto yo decía, no era tan fácil pensar que la CGT iba a salir por Santiago Maldonado, o por el 2x1 en algún momento. Y después de esto, después del macrismo, nadie dudó que eso era así. Es parte de lo que es. Tenemos hoy organizaciones que son distintas. Después los compañeros y compañeras podemos tener apreciaciones distintas, pero la verdad es que tenemos organizaciones que están transformadas. Y en eso hemos recuperado mucho capital político en términos generales. Y en ese sentido yo creo que somos un ariete fundamental en esta disputa, en la disputa al interior del propio gobierno y en la disputa con la derecha hacia afuera. Y que tenemos que mantener esa tensión, siempre lo sabemos y las que estamos en los sindicatos, ser sindicalista con gobiernos, compañeros, es complicadísimo. Es complicadísimo. Pero hoy yo creo que tenemos la tarea de generar correlación de fuerzas para dar las disputas que hay que dar, ¿no? Tenemos ayer presentada la iniciativa del impuesto a las grandes ganancias, el impuesto. Tenemos compañeros y compañeras que han presentado leyes que tratan de retomar y de modificar la ley del contrato laboral, retomando esta situación respecto del teletrabajo, de empezar a normar lo que es el terreno de la arbitrariedad completa. Pero me parece que acá, además, la parte política de nuestros compañeros y compañeras en las cámaras también está tomando una relevancia que no tuvo o que no tenía hace muchísimo tiempo, ¿no? Volvemos a tener diputados sindicales de esos que nos enorgullecen, como Héctor siempre lo ha hecho, por supuesto. Entonces digo, me parece que acá también hay una cuestión para atender, y que la mejor manera que nosotros tenemos es esa, es sostener esa atención, no confundir, por supuesto. Ninguno de nosotros ya es ni una central ni un sindicato corporativo, meramente corporativo. Sabemos que tenemos que pelear por nuestros derechos, defender y ampliar derechos,
de los compañeros y de las compañeras, pero sabemos que somos organizaciones políticas también, y que el peso que nosotros tengamos tiene que ver con cómo es que efectivamente demos cuenta de esta función sindical. Entonces, en esa tensión tenemos que ir caminando, tenemos que generar, insisto, en este concepto de la correlación de fuerzas necesarias para que el gobierno de Alberto y de Cristina pueda torcer y tener las iniciativas que tienen que tener para que efectivamente la única variable de ajuste no seamos las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Porque en un esquema sencillo la verdad es que esto es así. No hay guita acá, no entran divisas, entonces la variable de ajuste es el déficit cero y somos las trabajadoras y los trabajadores, ni hablar los que somos estatales. Sabemos perfectamente que hay algunos compañeros del gobierno que creen esto, que la mayoría no, pero ahí tenemos que poder terciar, y terciar tiene que ver con generar las condiciones para que la disputa sea posible, ¿no? Y que estas iniciativas que los propios compañeros y compañeras están llevando adelante y sosteniendo, por ejemplo, pueda haber, entre que hay un proyecto y es presentado, hay un trabajo político, ¿no? Que lleva, ¿qué? Más de 2 meses. Eso fue un laburo político. Entonces me parece que ahí tenemos un montón para hacer, la verdad, en este sentido, y además de, por supuesto, tratar de seguir pensando otras articulaciones posibles. Desde nuestras organizaciones, ya no solo con la política, cuando estamos pensando, y cuando digo la política, no solo con los compañeros, las compañeras que están en las cámaras legislativas o en los puestos ejecutivos, sino cómo nosotras y nosotros volvemos a trabajar desde nuestros sindicatos con la trama social, ¿no? Con el entramado social tan complejo que va a quedar, porque la pandemia y el ASPO es un desastre, pero cuando esto se retraiga, cuando nada va a ser lo que era, y la verdad, nuestros compañeros, nuestras compañeras, la situación va a estar muy complicada, y nosotras y nosotros desde nuestras organizaciones tenemos que ser capaces de pensar nuevas articulaciones en ese sentido y aportar a lo que va a ser el trámite de la salida, ¿no? Que no me parece menor. Tenemos que poder pensar cómo queremos. El otro día yo escuchaba a Axel hizo un encuentro con sindicatos, y él decía, no, es fundamental los sindicatos para que pensemos la salida que queremos tener, porque esta pandemia sale por derecha, él usó un concepto jugado y dijo, o revolucionariamente, ¿no? O salimos pateando tacho. Y en ese camino, las organizaciones sindicales, la verdad, tenemos muchísimo para hacer, no aceptando lo que aparentemente necesariamente es, sino pensando futuros posibles que nos permitan dar cuenta de otra manera de esta tremenda realidad que estamos atravesando. Lo dejo acá. Muchas gracias. Muy bien. Gracias Verónica, excelente. Les contamos a los 60 compañeros que están conectados en este encuentro que sobre el final de las exposiciones vamos a tener unos minutos para leer algunas preguntas, así que si tienen consultas, comentarios, los pueden ir volcando en el chat del Zoom, que los vamos a leer. Y ahora sí, es el momento de escuchar al compañero Héctor Recalde. Bueno, muchas gracias. La verdad, estaba escuchando tanto a Estanislao como a Verónica, y se me ocurrió decir que he padecido no un robo, sino un hurto, porque fue sin violencia. En cuanto a lo que yo quería decir, casi muchas de esas cosas las dijeron o Estanislao o Verónica. Pero de todas maneras siempre queda algo en el tintero, y quiero definirme como argentino, republicano, peronista, obviamente democrático, feminista y tanguero. Esta última confesión de mi tanguería tiene que ver con algo personal. Voy a demostrar acá, como dice el tango, que la fama es puro cuento. O sea que uno viene precedido de una fama que no se entiende por qué es, pero en la realidad, escucharlos a ustedes, veo qué injustas que son las denominaciones, porque los que estuvieron fantásticos y los que realmente da gusto escucharlos fueron ustedes dos, compañeras, compañeros que me precedieron en la palabra. Tenemos una cuestión, yo siempre digo que coloquialmente uno podría decir que los dirigentes sindicales están separados en dos tipificaciones. Una que podríamos denominar combativos
y las otras los dialoguistas. Esto, la historia, CGT en el año 1930, CGT 1, CGT 2, y con los dialoguistas a veces uno tiene un poco la cuestión de que son dialoguistas, sí, parece que la única manera es el diálogo. Y la verdad que el conflicto no es una cosa ajena a la relación humana, ni mucho menos a los movimientos sociales. O sea que ese diálogo en algún momento tendría que terminar. Yo, cuando hablamos de los trabajadores y la dignidad, les quiero confesar que hice un máster en peronismo, que lo dirigió el general Perón. Yo soy un privilegiado etariamente aparte, ¿no? Porque en mediados de la década del 60, ¿se acuerdan que había, cuando no, una interna, Corbalán Anclares, y lo que Cerú García, que era el neoperonismo? Entonces estuve 4 días en Madrid con el general Perón, y no en Puerta de Hierro, porque estábamos trabajando en las oficinas de Jorge Antonio, que facilitaba un lugar para que pudiéramos trabajar. Ahí está en la calle Paseo La Castellana. La verdad que yo siempre digo que era un peronista racional hasta ese momento. Cuando lo conocí al general personalmente, tenía un carisma, la verdad, impresionante. Entonces me convertí, además de un racional, en un peronista emocional. Y por eso, digamos, yo reivindico esta pasión argentina por la militancia, por los movimientos populares. Y con relación al sindicalismo, esto de la CTA y la CGT, yo estaba pensando en algún nombre que podría ser confluencia sindical, pues no hay ninguna razón para que haya esta fragmentación orgánica, porque normalmente la unión en la lucha, en las calles suele darse, pero sería bueno, y no solamente CTA, CGT, los distintos agrupamientos que se nuclean en ambas organizaciones, las distintas modalidades, por decirlo de alguna manera, sino también a esta confluencia sindical tendría que tener una rama que son los movimientos sociales, que han aparecido ahora con un protagonismo muy importante. Es decir, esto tiene que ver con la necesidad de la unificación. Últimamente me dedico mucho más a la autocrítica y a ver un poco también el futuro, obviamente. En la autocrítica yo recordaba en la vieja militancia, allá por los 70, había un lema que era recuperar la democracia, primera ley vigente, libertad a los combatientes. Los jóvenes no van a acordarse, pero algunos veteranos sí recordarán esta frase. Militamos diciendo, primera ley vigente, libertad a los combatientes. En 1983, me tocó, por esas cosas del destino, tener alguna participación en la redacción de la plataforma electoral del PJ, obviamente en el aspecto laboral, y recordando ese lema, primera ley vigente, la posición era que la primera ley que teníamos que sacar en 1983 era la derogación de toda la legislación represiva de la dictadura cívico-militar del 76. Algo salió en la plataforma, por supuesto, como autocrítica a eso apuntaba, cuando empecé con estas afirmaciones, es que todavía tenemos cerca de 20 leyes que nacieron en la dictadura cívico-militar, leyes laborales. Entonces eso la verdad que lo digo como autocrítica, yo soy 12 años diputado, entonces ¿cómo no logramos eso? ¿Por qué no lo logramos? ¿Qué pasó? Como dice el bolero, ¿qué nos sucede en vida que no llegamos a eso? Porque seguramente es una cosa compartida, intelectualmente, ideológicamente, militantemente, compartimos eso y no lo logramos. Entonces, hay cosas, por ejemplo, hoy leyendo algunos diarios, que es la mala sangre cotidiana que uno hace a la mañana, leer Clarín, Nación, para tener información, veo que hablan del servicio doméstico. En el siglo XXI, hablar de una trabajadora de casa particular como una doméstica, me suena un agravio tremendo, profundo, porque, digamos, el lenguaje explica una actitud no solamente despectiva, una actitud de clase, de subordinación que no se compadece con la dignidad. Porque nosotros no hay nada que dignificar, los trabajadores son dignos, lo que es indigno es el que lo explota. La indignidad viene del que explota a una trabajadora o a un trabajador. Entonces esto me parece que tiene mucho que ver con las cosas que estamos haciendo. Crear trabajo.
Para que vean mi pluralidad ideológica, yo podría citar a Bill Clinton. Por supuesto, con licencias poéticas, ¿no? Clinton decía, es la economía, estúpido. A mí no me gusta usar estos adjetivos calificativos o descalificativos, yo digo la economía. Para crear trabajo hay que apuntar a un plan y a un modelo económico. Y así había un aspecto de la filosofía china que enseñaba cómo la crisis también significa oportunidad. Y este es un muy buen momento para que la crisis tenga una dirección, un sesgo positivo. ¿Y cómo? Trabajando sobre la jornada de trabajo. Ahí sí, muchas veces durante la crítica que hacían a las leyes laborales de los sectores de la derecha, etcétera, decían que destruían empleo, que todas estas leyes, la rigidez del derecho del trabajo destruye empleo, etcétera, etcétera. Y de ahí la afirmación. Es la economía. Quien destruye o crea empleo es la política económica. ¿Qué puede hacer el derecho laboral con relación a esto? Es distribuir con más equidad, con más racionalidad el empleo que existe. ¿Y eso cómo se hace? Regulando la jornada de trabajo. Y esta crisis está demostrando que las compañeras y los compañeros están trabajando menos horas. ¿Por qué no cristalizamos? Bien, cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, con mucha timidez, con demasiada prudencia, diría, amablemente, no como canta el Mundo Rivero, ¿no? Sino amablemente en serio, propuse reducir la jornada semanal de trabajo de 48 horas a 45. No lo logré. Cuando la realidad indica que muchas compañeras y compañeros trabajan 9 horas por día durante 5 días por semana, así las 45. Habíamos hecho un estudio de campo, si reducíamos esas 3 horas, no creábamos empleo, pero sí distribuíamos entre 200.000 hombres y mujeres puestos de trabajo. Entonces, digamos, este es un momento propicio para decir, no, la jornada tiene que ser menor, porque así vamos a distribuir trabajo. Además, esto de Juan Carlos Pugliese, mostrando mi pluralidad nuevamente, decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Vamos a hablar con el corazón a los empresarios y con el bolsillo. Y hay una ley económica, ojo, no soy economista, pero un economista me lo enseñó, habla de la utilidad decreciente, el rendimiento decreciente. Es decir, obviamente no tiene la misma productividad, palabra que tiene sus cosas, ¿no? No es la misma la productividad de quien está empleado durante 12 horas, está trabajando, que el que trabaja 8, 6 o 7. Entonces, habría que mutar. Este es un buen momento para hacerlo. Y vamos a distribuir empleo entre todos aquellos que no lo tienen. Estaba recordando algunas cosas que quería decirles. Es un poco difícil comprender por qué, si tenemos tanta identificación ideológica, si las 3 banderas del peronismo fundamentalmente apuntan a mejorar la situación de nuestro pueblo, nosotros mismos, habiendo gobernado tanto tiempo, no hemos logrado avanzar más de lo que se avanzó. Se avanzó mucho, es incuestionable, pero tendríamos que haber logrado muchas más cosas que es difícil de comprender porque no se lograron. Hablaban usted hace un ratito, creo que fue Verónica, sobre lo que pasó en el 16 y 17. Fueron 2 años tremendos. Yo quiero decir que los padecí, realmente los padecí. Cuando me nombraron presidente del bloque, vaya a saber por qué, pero bueno, en el 16, lo que fue a fines del 2015, dije, me toca administrar derrota, pobreza y persecución, porque la persecución que sufrimos, después se emparejó la cosa en el Parlamento, pero una persecución inaudita, el armado de causas que hubo, más allá de lo que pasó dentro del Parlamento, la persecución de compañeros y compañeras injustamente, la doctrina Irursum, un montón de cosas que nos pasaron, y esto tiene que ver con que no podemos admitir la impunidad. Tiene que haber responsables, incluso no solamente en lo personal, sino personal y patrimonialmente, por el daño que la política neoliberal de Macri provocó en los 4 años. Habría que restablecer, como existió en algún momento, la ley de residencia.
pero para que respondan también con su patrimonio por el daño que le causaron al Estado, que somos todos nosotros. Digamos, y discutir, estos espacios son formidables porque tienen que ver con la militancia. Yo fui dirigente sindical, es decir, se lo cuento a Verónica. Yo trabajaba en una caja de previsión, fui delegado, hasta que en un momento dado, en una asamblea dijeron, ¿por qué no nos presentamos a elecciones con una lista? Y en 3 meses hicimos campaña y ganamos la elección. Yo fui secretario general, que es el sindicato APOPS, es el gremio de los previsionales, los trabajadores de las cajas de previsión. Y la verdad que le ganamos al radicalismo con una proporción importante. Ganamos en una proporción de 3-1. Por supuesto que no duré mucho, porque justo fue la revolución del golpe de Onganía, y yo tenía, digamos, más actividad política siendo abogado de la CGT que siendo secretario general del sindicato. Entonces tuve un mandato como secretario general, después me quedé en la comisión directiva porque si no se dividían los compañeros y para lograr la unidad tuve que estar en la lista, pero era mucho más importante mi rol militante como abogado de la CGT que estando en ese sindicato. Y la verdad, se me atragantan las palabras, tengo tantas cosas, tengo anotado acá las cosas que quería decir, pero me parece que tendríamos que trabajar en un proceso de unidad. Sobre todo, no se entiende por qué. Hay mayor resistencia, yo objetivamente lo digo, entre los compañeros de la CGT para hablar de la unidad. Es decir, no todos, pero... y quiero aclarar que siempre con los compañeros de la CGT, Víctor de Genaro, allá por los 90, cuando comenzó lo que después se convirtió en la CTA, tratamos siempre de trabajar juntos. Es más, cuando Víctor fue diputado nacional, trabajamos codo a codo, fue en la Comisión de Legislación de Trabajo. Yo la presidía y él era vicepresidente. O sea que me parece que los personalismos y los egos deben ceder frente a la necesidad de nuestro pueblo y hacer realidad lo que uno piensa, sostiene y forma parte de nuestro ADN. Así que hay que buscar esta confluencia, incorporando también a los sectores sociales, porque evidentemente merecen estar juntos con aquellos que tienen un trabajo formal. Y para crear empleo, bueno, política económica. Ahí estamos trabajando ahora sobre el tema de la inflación y su relación con el trabajo, con el empleo. Porque hay tesis contrapuestas, algunos que sostienen que la inflación no es un problema y otros que sí. Bueno, investigar todas esas cuestiones son desafíos militantes para ver cómo uno puede, en alguna medida, contribuir al crecimiento. Y en este momento muy singular, muy particular, yo digo que esta pandemia es lo más antiperonista que conozco, porque la esencia del peronismo es abrazarnos, ganar las calles de las ciudades de nuestro país, militar, y ahora abrazarse está contraindicado. Y ocupar las calles, ni hablar. Entonces, bueno, el peronismo sabe adaptarse a las necesidades de la realidad para tener las mejores posibilidades para transformar esa realidad. Pues en definitiva, el peronismo es un movimiento en esencia revolucionario. Vino a cambiar las estructuras económicas, políticas, culturales y sociales del país, y así comenzó, y así tiene que ser, con las nuevas modalidades. Y hoy día hay que tratar de evitar el fuego amigo. Esto me parece una tarea para el hogar imprescindible. Podemos tener matices, diferenciaciones, etcétera, etcétera, pero hoy día me parece que la mejor compañera se llama prudencia. En todos casos, discutir hacia adentro todo lo que tengamos que discutir y hacer llegar a quienes tienen responsabilidad de gobierno las inquietudes, los matices, los cuestionamientos también. ¿Por qué no? Y después ellos son los elegidos por el pueblo. Alberto y Cristina, yo tengo una fe absoluta por Alberto y Cristina. Así que en ese sentido no tengo dudas, pero al mejor cazador se le escapa la liebre. Bueno, yo no soy el mejor cazador, las liebres que se me van a escapar, además nunca casé, para decir la verdad. Pero bueno, todo esto, estas reuniones son muy útiles para escuchar, fundamentalmente, para escuchar a otros compañeros,
La verdad que quedé muy impactado, tanto con Estanislao como Verónica. Con Verónica tengo más afinidad por el sindicalismo. Eso no te excluye, Estanislao, de ninguna manera, pero bueno, hay que ser auténtico en todo. Así que bueno, como sé que va a haber preguntas, no me gusta ser latoso, así que muchísimas gracias por darme este lugar y poder participar junto a ustedes. Y no se olviden que la fama es puro cuento. Muchas gracias. Gracias a vos, Héctor, y a los tres, la verdad que brillante las tres exposiciones. Ahí para resaltar algunos conceptos, ¿no? Me quedo ahí con el recorrido histórico que hizo Lao, ¿no? Y la idea, en definitiva, ¿no? De que la lucha de los trabajadores no nace el 17 de octubre, sino que el peronismo lo que hizo es venir a sintetizar toda esa tradición y esa lucha de los trabajadores y, en definitiva, de la lucha por la emancipación nacional, ¿no? Pensar, como decía Verónica, los sindicatos como instituciones de la democracia, como organizaciones libres del pueblo, que son flexibles a las demandas y a las necesidades del pueblo trabajador. Me gustó mucho la frase de Héctor de que el indigno es el que explota, el indigno nunca es el trabajador, y que el peronismo es esencialmente revolucionario y que vino a transformar. Así que ahora, después de estas exposiciones, como les decía, la idea es pasar a la etapa del intercambio, del ida y vuelta, así que vamos a seguir recibiendo las preguntas que tengan. Hay una ya de Santiago que pregunta: ¿qué proyectos hay a futuro para combatir el empleo precarizado, vulgarmente llamado en negro? Ahí no sé si Héctor o Verónica. Esto me hace acordar a lo que decía el general Perón cuando le plantearon qué problema con la inmigración ilegal. Y dijo, ¿por qué el problema? Si la solución es fácil, ¿cuál es? Legalizarlos. Entonces lo que hay que hacer es el rol del Estado. Con los trabajadores y trabajadoras que no están registrados, que están, para decirlo coloquialmente, en negro, es el rol del Estado. Y además hay que, en su momento yo tenía un proyecto de ley que tampoco se sancionó. La verdad tengo más proyectos que no se sancionaron que los que se sancionaron, muchísimo más, ¿no? Que era, ¿quién mejor que darle participación a la víctima para encontrar la propia solución a la victimización a que es sometido a través de no estar registrado? Es un desaparecido social, el trabajador o la trabajadora en negro. Entonces, y eso es lo que se me ocurrió en su momento, lo propuse estando en la CGT, después siendo diputado no se logró. Ustedes saben que hay un subsidio por desempleo. El subsidio por desempleo se le paga al trabajador registrado. Y yo digo, ¿por qué no pagárselo también al que no está registrado? Eso sí, para evitar que haya una defraudación, tienes una declaración jurada, violarla es un delito, donde tiene que decir dónde trabajaba, qué horario, lugares, todos los detalles bajo juramento, y se le paga el subsidio. Con eso protegíamos a la víctima, pero además, el que mejor conoce la situación, obviamente, es la víctima. Y la víctima está informando al Estado, porque donde laburaba, si estaba él en negro, seguramente había compañeras u otros compañeros que también estaban no registrados. Entonces, era una forma de, me parecía a mí, muy piola para llegar a solucionar el tema de los trabajadores no registrados. Aumentó. Históricamente estuvo más o menos un 30%, ahora con el cuatrienio menemista. Bueno, macrista, Menem, igual diría Minguito, ¿no? Aumentó a casi un 40% la cantidad de trabajadores no registrados. Y ahí el Estado tiene que cumplir su rol, pero también las organizaciones sindicales con mayor dificultad, pero ver qué pasa en los lugares de trabajo, a ver, no solamente no registrados, sino hay fraude laboral. En el Estado se da mucho el fraude laboral, con diversas formas donde se disfraza a un trabajador que tendría que tener la estabilidad que tienen los empleados públicos, o sea, una estabilidad perfecta, no puede ser cesanteado mientras dure su buena conducta hasta que se jubila. Y vi que en cuanto a la modificación de la ley había que consagrar esa idea de centeno que se volcó en el anteproyecto originario, que yo tuve el honor de trabajar con Centeno. Juntos asesoramos al sindicato gastronómico, y aparte él dirigía lo que fue después la ley 2744 y estaba en el equipo de los que participábamos en eso. Establecer un despido socialmente injusto.
¿Por qué? Pienso en Techín. Cuando digo esto, pienso en Techín. Techín quiso despedir 1.450 trabajadores. Y ahí salió la respuesta de Alberto y Cristina diciendo prohibición de despidos. Doble indemnización y prohibición de despidos. ¿Cómo terminó el cuento? Con 1.450 desvinculaciones homologadas por el Ministerio de Trabajo. O sea, Techín hizo lo que quiso hacer. ¿Puedo pasar un aviso? Mañana en el suplemento CAS de página 2 escribo sobre esto, así que recomiendo la lectura para así me ahorran a mí saliva hablando de lo que pasa. Pero Techín no puede haber logrado esto. Eso también tiene que ver, luego, con el Ministerio de Trabajo está actuando espléndidamente, pero al mejor cazador se le escapa la liebre también. Entonces, el Ministerio de Trabajo no tendría que homologar, no tendría que darle el gusto a Techín de que pueda hacer lo que quiere porque tiene dinero para... El dinero no puede comprar todo. Entonces ahí el rol del Estado tiene que ver con el sostenimiento del empleo. Y Techín tendría que haber sido, no puede usar la capacidad económica que tiene para someter a los trabajadores y imponerle condiciones al Estado, ¿no? Contesté en demasía la pregunta, pero bueno. No, está bien, está bien. Y vamos a leer mañana el artículo ahí en Cash. Hay otras preguntas que fueron llegando. Carmen consulta. Uy, se me corrió justo. A ver dónde está. Está por acá. Pregunta si se está pensando alguna forma de concientizar sobre la fuerza que tiene la representación sindical en las nuevas modalidades de trabajo que suelen ser individuales. Por ahí también podría entrar, si me permite agregar ahí también la cuestión del teletrabajo, ¿no? No quiero monopolizar las respuestas, pero bueno, el teletrabajo es una realidad de antes de la sanción de la ley. Es buena la participación del Estado en regular. De todas maneras, yo tengo sus más y sus menos con el teletrabajo, pero mejor, como preexistía, es mejor que se haya sancionado la ley. Y la ley es muy buena, en mi criterio, con alguna cuestión que yo añadiría, porque habla, al principio de la ley se habla del consentimiento del trabajador. Y yo creo que no existe en general, y especialmente en este momento con tantas dificultades económicas, no existe la expresión libre de la voluntad del trabajador. Entonces, ese consentimiento con relación al teletrabajo tiene que tener participación o del Estado o de la organización sindical que lo representa. Además, lo ideal sería, porque evidentemente tiene sus ventajas el teletrabajo, para el trabajador mismo, ¿no es cierto? O la trabajadora. Lo perjudicial es la afinidad con el colectivo laboral. Entonces, habría que hacer un mix, donde parte de la semana laboral la cumplen al lado de los compañeros, en el establecimiento, en el lugar de trabajo, en el comercio, lo que sea, y parte en su casa, para evitar evidentemente esta especie de subclase que se quiere generar. No contesto más preguntas, ¿eh? No quiero estoy en contra de los monopolios yo. Está bien. Con respecto también a esa misma pregunta, que por ahí también, además del teletrabajo, se me ocurre que también apuntaba quizás a los monotributos o aquellas modalidades de trabajo que por ahí ya no son en grupos o con compañeros de trabajo, sino que son estos individuales, se trabaja por cuenta propia. Ahí, bueno, por ahí no sé si Héctor o Verónica... Verónica. Ahí especificar sobre, bueno, Verónica, especificar sobre eso, quizás el desafío para el movimiento obrero frente a la proliferación de estos modos de trabajo. No sé, Verónica, si... ¿No tiene audio? ¿Está? Por empezar. No la veo. Tenés que activar ahí ¿podés activar el micrófono? No estás pudiendo, a ver. Le digo a mi mujer que te ayude. No, ahí me activó el micrófono a mi mujer, por eso. A ver ahora, Verónica, si podés. Ahora sí, estaba el anfitrión, no me permitía. Quería un par de cosas ahí, además del teletrabajo. La verdad es que estas formas de trabajo
Yo coincido con Héctor en esto de, no es que no existía el trabajo en las casas, sino que no estaba normado. Eso, digo, nosotros, docentes universitarios, para toda la docencia, pero en la universidad en particular, la verdad es que esta situación ha como acelerado procesos de encuadre laboral, ¿no? Porque la educación a distancia es algo que existe hace un montón de tiempo, incluso en universidades públicas, pero que no está reglado de ninguna manera. Nosotros tenemos convenio colectivo de trabajo y el trabajo a distancia no está normado, no es parte del convenio colectivo de trabajo. Eso tiene, entonces efectivamente hay que avanzar sindicalmente sobre eso. Pero sacando el caso de nuestro sector, hay todo un desafío para nosotras y nosotros desde los sindicatos con esta modalidad de trabajo. La sindicalización se complica incluso. Por eso, cuando en los primeros proyectos que presentan o Vanessa Silley o Hugo Yasky, aparece esta idea de que los sindicatos tienen que tener, no pueden desaparecer en la mediación entre el trabajador y la patronal. Porque efectivamente hay allí una redefinición de la relación laboral que no solo, como decía Héctor, bueno, sería interesante como ¿no? Tener un trabajo en el hogar y trabajo con los compañeros y las compañeras de trabajo. La relación sindical, sin el lugar de trabajo, sin la cuestión espacial, como que se diluye, ¿no? Yo creo que esta situación de ASPO a nosotras y a nosotros nos hace ver lo que no se veía, de tan evidente. Cómo es que el espacio constituye gran parte de la forma de organización del trabajo. Y el cambiar de espacio, el que nos corrieran, diría, voy a hacer una metáfora así, literaria. Yo, que soy una compañera peronista, pero que le gusta a Borges, lo voy a decir así, Borges tiene un cuento preciosísimo que se llama El idioma analítico de John Wilkins, que si después quieren ir a leerlo, que lo lean, pero dice, bueno, ¿cómo es que alguien puede hacer una enumeración de cosas sin que haya algo común? ¿No? Ahí es un cuento muy bonito donde él dice, bueno, hay un emperador chino decía que tenía animales que, no sé, corrían al perro, B, que se pintó con la cola de un pincel, C, no, una cosa imposible de enumerar, que lo único que hacía posible ese orden era el ABCD. Bueno, esta situación para nosotros también nos muestra qué es lo que hace posible la organización del trabajo. Y si hay algo que hace posible la organización del trabajo es lo espacial, la comunicación entre los compañeros y las compañeras. Si hay algo que tiene lo sindical, es esta cosa, ¿no? Uno dice, los compañeros, las compañeras son solidarias, eso lo hace la proximidad. Y ahora nosotras y nosotros estamos frente a formas de trabajo completamente distintas, esta cosa de decir lo individual. El problema no es tanto lo individual, sino que no solo es que es individual, sino que además está aislado. Entonces toda la organización del trabajo cambia. Cuando cambia la organización del trabajo, nosotras y nosotros sabemos que cambia de todo. Pero una de las cuestiones que cambia también es esto de cómo nos pensamos como trabajadoras y trabajadores. Y en ese de cómo nos pensamos, también nosotros corremos el riesgo de dejar de pensarnos como compañeros, como colectivo. Exactamente. Entonces allí, la verdad, es que no solo hay que hacer un esfuerzo por normar, ¿no? Porque no se avasallen derechos que ya están consagrados, no que existan, sino consagrados por las leyes laborales de nuestro país, porque siempre se puede retroceder y siempre puede pasar que en un determinado momento histórico una sociedad crea que hay cosas que ya no son derecho de nadie, ¿no? Los derechos no es que existen, y los derechos se conquistan, se construyen, y así como se construye y se conquista, se va para atrás, pero escandalosamente, hasta que hay gente que dice que no corresponden siquiera. Entonces nosotras y nosotros tenemos esa obligación ahora, pero además tenemos que poder ser capaces de sostener la idea de lo colectivo. Y en eso corremos un riesgo importante, ¿no? Nosotros tenemos, todas las centrales estamos pensando cómo es esto de ser los compañeros, las compañías que trabajan en los Rappi, en el Globo, ¿no? Esto de ser trabajador de una plataforma. Ahí nada, otra vez te corrieron la enumeración, te sacaron el mantel sobre el cual vos ponías y distribuías un trabajo, no sabés de qué estás hablando, quién es tu empleador.
Entonces así, vos sos un sindicato, sos la representación frente a la patronal. ¿Qué patronal? Entonces te sacaron el mantel, no sabés qué pensar. Nosotras y tengo la nosotros estamos ante solución. ese desafío. Grande, siempre. Tengo la solución. Con ¿puedo decirlo? Con el tema esto de los Rappi, en primer lugar decís, cualquier trabajador está cobijado por la ley de contrato de trabajo. Con los Rappi, los Globo y todo eso, lo que hay que hacer es una tarea detectivesca. Ver en la cadena de dónde queda el último tramo de la cadena, es donde queda la utilidad empresaria, la utilidad, la ganancia patronal. Ahí está la responsabilidad. Es un laburo mayor que tener a un trabajador registrado en una fábrica, ¿no? Pero hay que hacerlo. Es decir, uno le puede dar respuesta. Yo recién hablaba de la pluralidad, etcétera, etcétera, y me acordaba de mi pluralidad política, además, de Juan B. Justo, que escribió un libro llamado Teoría y Práctica de la Historia. Cuando yo digo soy plural, voy a mostrar una práctica. CETERA, igual que CONADU, está en la CTA, ¿no es cierto? Bueno, yo fui abogado de CETERA. En un episodio electoral de CETERA me vinieron a ver Mari Sánchez y Marta Maffei, porque no había, un viernes a la noche, me llamó, fue un 11 de agosto, me acuerdo porque era el cumpleaños de un primo mío, me engancharon un viernes a la noche, Mari Sánchez fue la que me pudo conectar, porque le habían suspendido las elecciones a CETERA a partir del lunes. Digo, ¿qué hago yo un viernes a la noche si los juzgados están todos cerrados? Pero bueno, la única posibilidad era encontrar un juez. Buscamos un juez que habilitó, que se llama habilitar días y horas, y el sábado a la mañana, laburé toda la noche, quiero decirlo, y presentamos un recurso para que se habilitara la elección de CETERA. Y CETERA ese lunes siguiente pudo hacer elecciones. Así que cuando hay que defender a los trabajadores acá, para mí, no hay siglas, no hay aditamentos ni nomenclaturas que impidan que uno defienda al trabajador y a la trabajadora y a su organización sindical. Sobre todo cuando, digamos, el objetivo que están buscando, por el cual fueron hostigados, castigados, reprimidos, evidentemente tiene que tener una respuesta. Así que para mí es una satisfacción decir, yo soy abogado de todas las organizaciones sindicales y de todas las trabajadoras y trabajadores del mundo que necesiten mi aporte. Pero bueno, basta de ser autorreferencial. Está muy bien, Héctor. Hay otras preguntas más. Yo menciono esta que está un poco más adelante de Darío, porque tiene un poco que ver, me parece, con esto que veníamos hablando de la necesidad de revalorizar lo colectivo. Bueno, él hace una caracterización sobre los jóvenes que nacieron en un contexto de precarización, que no vivieron las políticas laborales de los gobiernos de Perón, y pregunta específicamente por las estrategias del sindicalismo, o que debería tener el sindicalismo, para entender al nuevo trabajador, al nuevo sujeto trabajador y lograr legitimidad y representatividad. Pero, perdóname, Víctor, de alguna manera estuvo también contestada por Héctor y por Verónica recién, ¿no? Más allá del contexto que pone el compañero, que es cierto. ¿No? Me parece esa pregunta. Sí, me parece que por ahí apuntaba ahí a profundizar en ese aspecto, pero sí, lo veníamos conversando. Ahí, bueno, van llegando otras. Pregunta Gabriela Silva de Seiza, a Verónica puntualmente, para que desarrolle ese planteo que había mencionado sobre la dificultad de ser gremialista en un gobierno compañero. ¿A qué te referías con eso? Pregunta la compañera. ¿Qué momento? Eso es. Menos mal que somos todos compañeras y compañeros. Es complejo por el lugar y por cómo es. Porque, digamos, nosotros tenemos como lugares, podemos ser todos compañeras y compañeros y ocupamos lugares distintos, ¿no? Y en función de los lugares distintos que ocupamos tenemos intereses distintos, por lo menos inmediatos. Seguramente los mediatos, los más largos, son los mismos
la felicidad del pueblo y la liberación de la nación. Ahora, hasta llegar a eso, cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar, ¿no? Y ahí las cuestiones son distintas. Entonces, yo no he tenido paritaria más dura en la vida que con Axel Kicillof. Me hubiera llamado. No, era una cosa escandalosa, no le entraba la bala por ningún lado. Por ningún lado, con el mate, viste, de acá así, tucutú, no le sacabas un peso ni disfrazado de escarapela japonesa. Y la verdad es que había sido un momento económico muy complicado. Y tuvimos, me acuerdo, la devaluación, las medidas contracíclicas, pero la pérdida del poder adquisitivo del salario. 2018, de 2014. 2013, ¿no? 14. Sí, 13, 14, ahí fue. La verdad es que había sido muy complicado, y nosotras y nosotros, por ejemplo, en CONADU, veníamos de firmar una paritaria, además, el año anterior, habíamos firmado una paritaria de año y medio, porque habiendo discutido con los compañeros en el ministerio cómo venía la cuestión de la disponibilidad de fondos, pues no fue lo mismo discutir paritarias en 2005 o en 2008 con el crecimiento que tenía la economía, que empezar a discutir paritaria después de 2012, ¿no? Incluso después de 2009. No era lo mismo. Nosotras como colectivo y nosotros como sector recuperamos un montón de poder adquisitivo del salario, así como en una línea ascendente y sin solución de continuidad hasta el 2009. Después fue mucho más compleja la discusión. Fue más complejo el problema de la inflación, fue más compleja la entrada de divisas y, por supuesto, más compleja la negociación con los sectores del Estado. ¿Y cuál es la complejidad? Que nosotros estamos discutiendo con compañeros y compañeras. Y que los compañeros y las compañeras nos dicen, somos compañeros y compañeras. Y yo decía, bueno, pero acá hay 250.000, y sí, pero nosotros somos compañeros y hay que entender. Sí. Es complicadísimo. Claro. Es muy complicado, porque además nosotros y nosotros sabemos que las disputas que se dan, que no haya divisa en un país no tiene que ver con la voluntad o que la devaluación tuvo que ver en ese momento porque a Axel se le ocurría que qué bueno que estaba devaluar, que había una cantidad de presiones escandalosas y que había que liquidar divisas para otra cosa y que el campo se guardaba las divisas y eso era un factor de presión. Todo eso es parte de un escenario de negociación. Esa es la complejidad, compañeros. Tremenda la complejidad, ¿no? Porque si uno hace caso omiso de lo que pasa alrededor, capaz que seguramente todos tendríamos que salir a decir, no sé, y que tripliquen el presupuesto universitario y que además... ¿no? Sí. Entonces, pero ahí hay varias cosas. Primero, esta es una concepción de compañeros, yo he estado formada gremialmente entre compañeros peronistas en esto de leer el conflicto, ¿no? Y esto también es así, eso también hay que aprenderlo, ¿no? No todos ni todas en los sindicatos leemos el conflicto de la misma manera, ni entendemos que la función de los sindicatos es exactamente la misma. Pero en términos generales, yo estoy convencida de que, primero que hay que leer el contexto, pero que además, si hay algo que fortalece la lucha de los compañeros y de las compañeras, es que las luchas que se den, en términos generales, nos fortalezcan como organización, pero además se ganen. Entonces, la manera de plantear los conflictos y de ver cómo se despliegan en el tiempo y de tener en cuenta esos factores tiene mucho que ver con que efectivamente al final del desarrollo de ese conflicto haya un fortalecimiento de todas y de todos y de las propias organizaciones, porque eso es lo que después habilita a poder tener espalda para aguantar cada negociación que sigue. Entonces, en ese sentido, es complejo. A nosotros no nos quedaba ninguna duda, cuando vos discutís con el gobierno macrista, y eso es difícil también. Nosotras y nosotros como sector firmamos acuerdos salariales con el gobierno macrista. Teníamos críticas a nuestros propios compañeros del espacio del campo nacional y popular. ¿Cómo le vas a firmar al macrismo? No, también ahí hay una tensión, ¿no? Claro. Tenés que tirar la organización, claro. Y vos decís, bueno, ¿yo dónde la tiro? ¿Dónde sale? ¿Cómo entra? ¿Qué es lo que estoy representando? ¿Cómo pugno? ¿Cómo contribuyo a agudizar el conflicto, ¿no? A agudizar las contradicciones? No, todo eso es muy complejo, por eso hay que poder pensar, yo decía, hay que pensar, cuando yo decía hoy, bueno, ¿cuál es el rol de las organizaciones, de nuestras organizaciones? Claro. Lo digo teniendo en cuenta toda esta complejidad que hay que tener en cuenta, porque si no, cierro acá y digo, no, perdí el 20% de poder adquisitivo, voy por el 48% de no sé qué, y
¿Y? ¿No? Sí, es difícil compatibilizar el rol de dirigente sindical con la política nacional a la que uno apoya. Cuando mencionabas a Axel, Axel estudiaba en Ciencias Económicas y estaba en la agrupación TNT. Algunos decían que eran tontos, pero no tanto. En un conflicto electoral contra el radicalismo que se había enseñoreado en la conducción del Centro Estudiante de Ciencias Económicas, fui abogado de Axel. Por eso Axel lo conozco de hace muchísimos años. Y esto demuestra que Axel toda la vida fue un militante. Es decir, no llegó. Pero ahora el rol es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy serio y difícil compatibilizar esos roles. Pero fundamentalmente, digamos, tu rol es dirigente sindical. Y tenés que tratar de evitar, en la medida de lo posible, el fuego amigo. Tal cual. Pero, por eso yo decía, ¿cómo es que hay que bancar y generar correlación de fuerza? Porque si uno pierde ese rol, si los que están atrás de uno no se sienten identificados y representados, entonces las organizaciones sindicales se vacían. Y una organización sindical vacía es perder la herramienta que tenemos para pelear como pudimos pelear, es eso. Está claro. Y ahí, bueno, Víctor, permitime. Sí. No, permitime hacer un cuento, una anécdota personal. A mí me tocó ser director de recursos humanos del Renatea. El Renatea fue un organismo que se creó para reemplazar al Renatre. Al Renatre. Exacto, y que ya ahora, digamos, durante el fin del gobierno de Cristina, la Corte Suprema de Justicia, esa corte de 3 miembros, ya no me acuerdo si Fait estaba o no, pero de 3 miembros, devolvió el trabajo que hacía Renatea al Renatre con un argumento absurdo sobre la progresividad de los derechos, pero bueno, no importa, no soy abogado, pero podría discutirlo largamente, si eso tiene que ver con la progresividad de los derechos sindicales o no, que la sociedad rural participe también de fiscalizarse a sí misma. Pero la cuestión es que nosotros veíamos, con la conducción del organismo, que se perdía. La verdad que veíamos que se perdía. Y entonces nos propusimos, en tiempo récord, tratar de tener un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores del Renatea, y que además los protegiera ante eventuales cambios que efectivamente después sucedieron. Y una de las dificultades que teníamos era que sabíamos que si nosotros seguíamos el procedimiento normal de la discusión de un convenio colectivo en el marco de la Ley de Empleo Público, estábamos fritos. Eso tardaba 2 años por lo menos. Y tuvimos el acompañamiento inestimable de Noemí Rial, que nos permitió firmar un convenio colectivo por afuera de ese marco, y cuando pasó lo que preveíamos que iba a pasar, que efectivamente iban a ir contra los trabajadores del Renatea, y los iban a echar, y bueno, les tuvieron que pagar indemnizaciones altísimas a todos, pero de verdad altísimas. Habíamos triplicado la indemnización normal, habíamos hecho barbaridades para defender a esos trabajadores que sabíamos que los iban a querer echar apenas cambiara el gobierno. Y en previsión de que eso pudiera pasar. Después uno, por supuesto, se rompe el lomo para ganar la elección, pero hay que ser realistas, ¿no? Y efectivamente perdimos, y efectivamente pasó lo que pasó con el Renatea, y efectivamente tuvieron que poner un montón. Y en ese caso, nada, para defender que algunos compañeros, yo me acuerdo, nosotros, saben los compañeros del peronismo militante, que con Carlos Tomada teníamos una relación muy particular, y especialmente yo una relación de amistad. Y comiendo acá en casa, después de que se firmó el convenio, se lo agradezco y me dijo, se agarró la cabeza y me dijo, no me hables de ese convenio. No me hables de lo que me hicieron firmar vos y Noemí. No es una locura lo que me hicieron, se agarraba la cabeza, los pelos, pero lo firmó. Y Noemí puso el cuerpo y puso la inteligencia, es por acá,
y hicimos un convenio colectivo en 6 meses. De Sí, cero, es de un nada, buen, de que no hubiera. En 6 buen meses. homenaje a Noemí, ¿eh? Un buen homenaje a Noemí, porque realmente una compañeraza, yo tuve el honor, fue adjunta mía, yo era titular de Derecho en el ciclo básico, y Noemí fue adjunta mía. Bueno, Tomada era jefe de trabajo práctico en esa, estábamos hablando del año 1984, creo. No, la verdad que la administración que hicieron del Ministerio de Trabajo fue formidable. Y ahí, y bueno, el Estatuto de los Trabajadores Rurales, el Estatuto del Personal de Casas Particulares, nacieron del gobierno, no fue una iniciativa legislativa. Por supuesto que nosotros estábamos de acuerdo, apoyamos y contribuimos en la elaboración, pero fue el Poder Ejecutivo y fue una reivindicación de trabajadores marginados en el contexto normativo laboral. Así que la verdad que si uno piensa hacer la historia, es tan larga la historia, nos pasa a los portadores de muchos años, ¿no? Eso. Pero bueno, es bueno el homenaje. Totalmente, totalmente. Ahí llega también, por suerte hay muchas preguntas, ha sido participativa este encuentro. Una pregunta de Lucas Escobar de Berazategui, muy puntual respecto a si en este contexto y posterior a la situación del ASPO, el desafío de los sindicatos es tratar de pactar condiciones de salud además de los aspectos remunerativos, es la pregunta de Lucas. ¿No? Si además de lo remunerativo, las condiciones de salud. Y la verdad es que sí, tenemos muchísimo para pactar en ese sentido. Hay todo, bueno, Héctor seguro que tiene como más precisiones más generales que las que tengo yo respecto de, bueno, qué pasa con el plexo normativo, ¿no? De seguridad social, de seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, cuando todo el trabajo, o gran parte del trabajo, por ejemplo, en nuestro caso, se pasó a ser llevado adelante, las tareas se cumplen en las casas, ¿no? No hay vuelta al trabajo ni en las escuelas ni en las universidades. Entonces, efectivamente, de hecho nosotras y nosotros estamos en paritarias en este momento y se llevan las dos discusiones juntas. La cuestión salarial y la cuestión de cuáles son los protocolos que hay que, y qué tiene que garantizar en este caso el Estado a través de los rectores como patronal, cuáles son las condiciones de seguridad que tienen que cumplirse para que pueda ser desarrollado el trabajo en el momento en el que efectivamente sean habilitadas las aulas para un retorno efectivo. Pero yo creo que esto que nos pasa a nosotros como sector, el de la educación, así es uno de los últimos sectores que va a volver al trabajo, le está pasando a todos los sindicatos. Todas y todos están discutiendo las condiciones en las que el laburo tiene que ser llevado adelante y los protocolos. Algunos sindicatos tienen más incidencia y algunos otros, pero digo, de hecho, gran parte de las discusiones que se dieron, a ver, que esto es así lo muestra, me parece a mí, el hecho de que los judiciales de la provincia de Buenos Aires hayan firmado su primer acta paritaria hace 15 años que están discutiendo con la Corte de Buenos Aires, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de tener un acuerdo paritario. No lo lograron nunca, la Corte nunca les dio bolilla en ese sentido. Lograron firmar su primer acuerdo paritario regulando el teletrabajo y las condiciones en las cuales ese teletrabajo y el trabajo presencial tenía que ser llevado adelante. Digo, esa es la importancia que tiene. No firmaron condiciones, no firmaron aumento salarial, firmaron condiciones para el teletrabajo y el trabajo en la presencialidad. Está haciendo unas discusiones centrales para los sindicatos en este momento. Bien. Además, Perfecto. aporto que el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la obligación en cuanto a los deberes de seguridad en higiene para todos los trabajadoras y trabajadores. Así que, invocando eso, los sindicatos se pueden defender bastante bien frente a condiciones que puedan ser atentatorias de la salud de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Y la participación sindical es fundamental en eso. Fundamental, totalmente. Ahí llegan, vamos con las últimas dos, así no se extiende demasiado, si les parece. Por un lado, bueno, Aurora, del Frente de Mayores del PM Comuna 8 y Comuna 9, le hace una pregunta específicamente a Stanislao, que es, si tanto la educación virtual como el teletrabajo conducen al aislamiento, a la meritocracia,
al individualismo y a la falta de convivencia. ¿No son modalidades adversas y hegemónicas que hay que impedir, morigerar o al menos cargarlas de sentido político? Sí, son modalidades de trabajo que se han venido generando en estos últimos años, y por supuesto que hay que analizarlas desde nuestra forma de ver las cosas. No sé si llegan a la meritocracia. La meritocracia es otro camino. La meritocracia es una gran mentira, pero una mentira en todo orden. Porque se remonta a la vieja historia del cursus honorum de los romanos. Entonces estudiaste el tipo que empezó por acá y creció y fue, y entonces cada vez fue más importante para la sociedad. Entonces la sociedad cada vez le dio lugares más preponderantes en las definiciones de las cosas que había que hacer, y los meritócratas de ahora todos son hijos de millonarios. Los que llegan a meritócratas reconocidos, como Marcos Galperín, arranca con una fortuna que ni juntándola de todos nosotros empezamos a charlar. Entonces, la meritocracia es otra cosa, pero yo la correría del análisis este. Y sí creo que, digamos que obviamente están nuestras preocupaciones. Como están nuestras preocupaciones, hoy hay una ley de teletrabajo que no existía y que ha sido muy vilipendiada por algunos burgueses, empezando por el falso joven rebelde Mario Pergolini, muy criticada por él, y los trató de idiotas a los legisladores, barbaridades. ¿Y qué le molesta? Y le molesta que hay alguien que dice que no se puede hacer lo que uno quiere porque tiene la plata con un trabajador. Pero no se puede decir, bueno, te contrato hoy, mañana no me servís más y ya está. Bueno, nosotros como peronistas no lo vamos a permitir. Después, por supuesto, las organizaciones sindicales tendrán que hacer lo suyo, y eso ya no es tarea del Estado, es tarea de las organizaciones libres del pueblo, entre las cuales las organizaciones sindicales son de las más importantes. Y después nosotros, militantes políticos, también tendremos que hacer lo nuestro. Porque nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros amigos, todos conocen, forman parte, tienen un primo, una mamá, un hijo, que empieza a tener esas circunstancias laborales. Hoy, muchísimos por el ASPO y la pandemia y la cuarentena. Pero ya existían antes y van a existir después. Entonces, de ahí hay un trabajo militante para hacer. Las organizaciones sindicales tienen un trabajo para hacer, y el Estado empezó a hacer su trabajo. Incluso en esta misma charla, Héctor nos acaba de decir, yo agregaría algo. O sea, digamos, acá hay que seguir pensando en términos de la legislación, la mejor legislación posible, cómo se puede mejorar para que no haya indignos que pretendan explotar a otros o a otras. No sé si contesta la pregunta, Aurora, pero... Sí, yo creo que sí, yo creo que está claro. Y vamos a la última, ya si les parece, que es del compañero Leandro Rachid a Héctor. Si se podrán erradicar las ART, y si no fuera posible, ¿cómo hacemos para que no perjudiquen tanto? Me parece a mí que nuestro gobierno tiene que abocarse a terminar con el sistema de aseguradora de riesgo de trabajo, porque es absolutamente contradictorio mezclar el lucro con la solidaridad social, con la seguridad y con la higiene. Es contradictorio. Entonces, un sistema que de alguna manera tenemos que analizar cómo salir de esto, que realmente fue una creación del neoliberalismo, en definitiva, y que sigue vigente porque obviamente estas entidades tienen capacidad de lobby económico muy importante. Pero ponerlo como tareas para el hogar, no tengo ninguna duda que esta pues una de las conclusiones de este coloquio es que hay que estudiar la forma en ir saliendo, tal vez gradualmente, paulatinamente, pero salir de este sistema absolutamente contradictorio. Y ya que estamos terminando, si me permiten, quiero contar una anécdota que tuve con el general Perón hablando de su carisma, ¿no?
Sí, por favor, Esto sí. fue, como decía antes, a mediados de la década del 60, les puedo contar que yo era mucho más joven que ahora. Entonces, con la imprudencia juvenil, estaba terminando una reunión, era fin de año en Madrid, hacía un frío enorme, y el general se va a poner un lindo, sobre todo de piel de camello que tenía, y yo de puro correveidile lo ayudo a ponerse el sobre todo. Se da vuelta, me guiña un ojo y me dice: mijito, en la lucha entre el hombre y el sobre todo, siempre ganó el sobre todo. Eso tiene que ver con el carisma que yo contaba del general. Bueno, no los abrumo más con anécdotas. No, no, no. Sí, un único, el general fue único. Bueno, vamos a ir cerrando y antes, bueno, algunas formalidades. Primero, pedirle a los compañeros que en la medida de lo posible si pueden ir encendiendo sus cámaras, aquellos que la tengan apagadas, entre ellos yo mismo, que la tuve que apagar por una cuestión de conectividad. Así sacamos en un minutito una foto virtual, una captura de pantalla. Mientras tanto, comentarles que el sábado que viene, a las 18 horas, nos vamos a estar encontrando para conversar sobre los derechos humanos como política de Estado con Matías Moreno y Alejandro Oveja López. Y antes del cierre, ahí Santiago tiró una propuesta que entiendo que los compañeros del PM en Capital, en su ciclo de entrevistas, lo suelen hacer y que está bueno, me parece, para concluir, que tiene que ver con recomendación de libros para leer, que igualmente algo surgió, pero si cada uno, Lau, Verónica y Héctor, tienen algún libro para recomendarnos para leer en este tiempo de aislamiento, antes de cerrar, será bienvenido. No sé, Yo Lau, si querés vos primero. recomendaría el libro Modelo Sindical, que es una discusión casi agotada, ya no se habla más del modelo sindical, pero que es un muy buen libro para conocer a fondo lo que son las organizaciones sindicales, que es de un conocido mío, Mariano Recalde, que viene a ser mi hijo mayor, pero bueno, es recomendable. Y muchas gracias, Víctor, por la invitación, ¿no? A vos, Héctor, ¿quieren agregar algún libro ustedes? Verónica y Yo Lau. diría algo así, bueno, yo voy a volver a recomendar El idioma analítico de John Wilkes de Borges, porque es un cuento que permite pensar, y la verdad yo creo que estamos en momentos en que tenemos que poder pensar, ¿no? Sacando el mantel a ver qué es lo que hay. Es un interesante momento en ese punto. Y yo también creo que para pensar sindicalismo podemos pensar siempre con los que son muy parecidos. El libro de Mariano está muy bien, así que no lo voy a recomendar. Pero yo la otra vez volví a leer las conversaciones de Lucio Garzón Maceda, ¿no? Ah, Que Lucio. esos textos, yo digo, para los que nos gusta la historia del sindicato, del sindicalismo, que nos puedan ayudar a pensar cómo fue la CTA, la CGT de los argentinos, cómo podemos pensar esos trayectos, a mí me parece que andan bien, porque tenemos que poder ver, esto ya lo dijeron muchos referentes nuestros, ¿no? Si nosotros y nosotras no conocemos nuestra propia historia, la verdad es que vamos rengos al presente y al futuro. Entonces yo creo que ahí hay buena lectura, no porque estemos todo el tiempo de acuerdo, pero sí porque es importante, es una parte importante de nuestra historia, es un buen relato, me parece que ayuda también a pensar. Lucio fue un grande, además la participación en el ¿No? Cordobazo de él. Por eso digo, ¿no? Me honra con su amistad, Lucio. Yo la otra vez estuvieron Héctor y Lucio en una charla que fue muy, muy interesante, la verdad, para poder pensar en las nuevas formas y en qué, del trabajo. Y la verdad que es interesante poder escuchar compañeros con trayectorias, con líneas distintas, pensando el presente. Si la encuentran por ahí, esa charla estuvo muy bien, la organizó la Corriente de Abogados Laborales. 7 de julio. Exactamente. Yo voy con un clásico, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Es un clásico, es un librito, es un discurso de Perón, son las aperturas de sesiones ordinarias de 1974, pero después está bien ordenadito, con títulos, subtítulos, pero se lee rápido, es de lectura de un día y es extraordinario.
y hay, todos los días uno puede sacar algo para repensar de por qué hay que construir un modelo que nos una al 90% de los argentinos que queremos trabajar por una patria libre, grande, justa, Y soberana. soberana, y sobre todo por un pueblo feliz. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Bueno, y ahora sí, antes de despedirnos, vamos con la foto grupal, y le pido a David, que está con el soporte técnico, que nos avise si estamos listos para la foto. Sí, Como vayamos. no, pero lo único que quiero decir que no nos podemos despedir, porque lo peor que le puede pasar a un abogado laboralista es que lo despidan. Digamos hasta siempre. Siempre. Vayamos haciendo dedos en B también, así preparamos. Un segundito, por favor. Ah, un momentito. Dos deditos. Listo, ya estamos. Muy bien. Perfecto, gracias Héctor, gracias Verónica, gracias muchas Estanislao, gracias a todos los compañeros que Gracias. participaron, y nos estamos encontrando el sábado que viene. Activamos los micrófonos para que Gracias. puedan dar un fuerte aplauso virtual. Excelente. Muy bien. Muchas Como en gracias. el teletrabajo compañero. existe el derecho a la desconexión. Exactamente, vamos a ejercer. Gracias, Correcto. compañeros, compañeras. Gracias, Buenas Héctor. tardes. Un placer. Un placer. Gracias, compañeros. Gracias, excelente. Ya, Viva Perón. Anden muy bien. pero carajo. Carajo.